Hermenéutica, clase 4, audio 2. Bueno, así que dijimos que el método correcto era el método literal o histórico-gramatical y dijimos que había distintos pasos, que esos pasos eran investigar el trasfondo, interpretar las palabras, eh, interpretar la importancia de los pasajes paralelos y por último conocer el propósito, el plan y las limitaciones de cada libro de la Biblia. Los voy a repetir, son 4 puntos que van a describir nuestro método de interpretación. Entonces, en primer lugar, investigar el trasfondo. En segundo lugar, interpretar las palabras. En tercer lugar, la importancia de los pasajes paralelos. Y en cuarto lugar, conocer el propósito, el plan y las limitaciones de cada libro de la Biblia. Entonces vamos a hablar primero de investigar el trasfondo. Con frecuencia podemos encontrarnos con pasajes bíblicos que con una simple lectura no comprendemos. Y eso a veces se debe al hecho de que no estamos familiarizados con las circunstancias que se vivían en aquellos momentos. Otras veces se malinterpretan pasajes. Por eso debemos considerar el momento histórico, la geografía, la sociedad y sus costumbres, y todo dato o detalle que forme parte del marco en que fue escrito el pasaje. Este, bueno, esto es algo que ya venimos mencionando. Eh, es muy importante que tengamos en cuenta de que el versículo, y esto es una práctica que tienen muchos cristianos lamentablemente, leen el texto bíblico y lo aplican directamente a la vida o lo aplican directamente a la circunstancia que están viviendo. A veces tenemos esta costumbre, ¿no? Estamos viviendo una circunstancia, a veces una circunstancia difícil, o por ahí tenemos quizás algún problema económico o algún problema familiar, o estamos pasando por alguna circunstancia laboral, y entonces abrimos la Biblia en cualquier lado y leemos un texto. Y el texto dice, no temas, yo estoy contigo como poderoso gigante. Y entonces tomamos esa palabra directamente para nosotros como venida del cielo, como una palabra que nos cayó en el momento justo. Yo no voy a negar o no voy a criticar o no voy a ponerme en contra de las circunstancias providenciales que Dios maneja en su soberanía para hablarnos. Yo creo que muchas veces Dios puede hablarnos y Dios puede darnos un texto de una manera providencial. ¿Qué quiere decir providencial? Que te vino justo, te calzó justo en la circunstancia que estabas viviendo. Pero eso puede ocurrir en un nivel de la experiencia, en un nivel de la vida cotidiana. Pero cuando se trata de interpretar la Biblia para llegar a la verdad bíblica y a la doctrina bíblica, no podemos hacer eso. Cuando se trata de interpretar la Biblia, tenemos que agarrar ese texto, yo estoy contigo como poderoso gigante, tenemos que ver a quién se le dijo el texto, en qué circunstancias se lo dijo, cuál fue el evento histórico que rodeaba ese texto y qué significó ese texto en ese momento que se dijo. Porque ese texto fue escrito ahí, fue puesto ahí, porque ocurrió en un determinado momento histórico y tuvo un destinatario y tuvo una circunstancia. El verdadero significado del texto no es lo que a mí el texto me sirve o me viene justo para mi necesidad. Eso es un uso devocional del texto. Tenemos que diferenciar entre el uso devocional que nosotros hacemos de la escritura con la interpretación de la escritura para el estudio bíblico. No se olviden que del estudio bíblico nosotros obtenemos doctrina y obtenemos teología. Y esa doctrina, esa teología modela nuestro pensamiento y modela nuestras prácticas en la iglesia. Entonces nosotros no podemos dejar librada nuestra teología, nuestras prácticas y nuestra doctrina a la, eh, eh, a la fortuita coincidencia de los textos que aparezcan eh, en el momento misteriosamente justo para la circunstancia que estamos viviendo. Eso puede funcionar en un nivel devocional,
en un nivel de mi comunión íntima con el Señor, de mi adoración con el Señor, yo puedo decir, mirá qué bárbaro el texto que Dios me dio este texto para mí hoy. Pero no sé si se logra entender la diferencia. Cuando se trata de hacer doctrina, cuando se trata de establecer las prácticas de la iglesia, cuando se trata de hablar de, por ejemplo, de doctrina sobre la salvación, de doctrina sobre la santificación, de doctrina sobre la iglesia, sobre las autoridades, sobre el gobierno de la iglesia, diferentes cosas que nosotros tenemos que llegar a una conclusión bíblica, a un pensamiento bíblico, no podemos guiarnos, no podemos utilizar ese método, digamos, experimental. Tenemos que utilizar un método que tenga cierto rigor, que tenga cierta precisión, un mínimo de precisión. Y para eso necesitamos interpretar correctamente las escrituras. Para poder interpretarla, tenemos que entender que los textos se interpretan dentro del contexto en que fueron escritos. El texto significó lo que significó para la persona que lo escuchó en el momento en el que fue producido ese texto. Las parábolas de Jesús, por ejemplo, no significan cualquier cosa que coincida con mi situación actual, sino que significan lo que estaban interpretando en el momento que el Señor las dijo, las personas que estaban escuchando. Porque el objetivo de esas parábolas era que pudieran ser entendidas por las personas de esa época. Y esas parábolas refieren, como dijimos recién, por ejemplo, a la práctica de hospedar. ¿Se acuerdan la parábola del juez injusto? Este, eh, Son parábolas que refieren a prácticas y costumbres de los pueblos de Medio Oriente de la época de la antigüedad. Entonces debemos interpretar esas parábolas dentro de ese contexto y entender quiénes eran los que estaban escuchando y qué entendieron por lo que estaban escuchando. Y una vez que logramos interpretar eso en ese contexto, podemos hacer entonces extraer de ese texto, podemos extraer el principio general que se puede aplicar a nuestros días de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos con algunos textos que funcionaron en determinada época, pero que no funcionarían hoy, por ejemplo. Pero bueno, pero esto baste por ahora para establecer este punto. Necesitamos investigar el trasfondo. Necesitamos hacer la tarea, investigar el trasfondo histórico, qué circunstancias se vivieron, si fue un viaje misionero de Pablo, si fue una fundación de una iglesia, si fue una carta escrita desde la prisión, si fue un rey de Israel o de Judá que estaba siendo atacado por una tropa, por un ejército enemigo. Todas estas cosas influyen en la interpretación del texto. Así que sirva esto como explicación del primer punto, investigar el trasfondo histórico. En segundo lugar, tenemos que interpretar las palabras que estamos leyendo. Y para hablar de interpretar las palabras, vamos a mencionar cuatro pequeños subpuntos. Primero, debemos interpretar las palabras según el sentido del idioma original. Segundo, debemos interpretar las palabras según el sentido usual y ordinario. Tercero, debemos interpretar las palabras según el sentido de toda la frase. Y por último, debemos interpretar las palabras según el sentido de todo el contexto. Entonces, son cuatro cosas: el idioma original, el sentido usual y ordinario, el resto de la frase y el resto del contexto. Así que vamos a hablar un poquito de esto, la interpretación de las palabras. Según el sentido del idioma original, sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En griego, por ejemplo, cada vocablo tiene más de un significado. Y esos significados no son idénticos a las palabras castellanas que nosotros tenemos traducidas en nuestra Biblia en español. Vamos a poner como ejemplo simplemente dos palabras. La palabra confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra confesar, cuando nosotros la pensamos en castellano, nos viene a la mente
un significado. Pero cuando nosotros vamos a la palabra griega, ese significado se amplía, se colorea, se pone mucho más rico, se enriquece. La palabra griega para confesar es la palabra homologeo. Homologeo. Homo significa mismo y logeo viene de la palabra logos, que significa decir o hablar. Así que homologeo es decir lo mismo. Es muy gráfico y muy claro lo que esta palabra griega nos aporta para entender lo que significa la confesión, para interpretar ese texto si confesamos nuestros pecados. Confesar es decir lo mismo, es decir tal cual, es ser fiel a la verdad, es decir lo mismo que hicimos. Si yo cometí un pecado, yo no puedo estar confesando una versión suavizada de lo que hice. Yo no puedo estar utilizando un eufemismo para confesar lo que hice. Yo no puedo decir, por ejemplo, Señor, te pido perdón por eso que hice. O Señor, te pido perdón porque vos sabés que anduve flojo. No, es necesario nombrar el pecado y decirlo lo mismo que hicimos. Señor, te pido perdón porque hice esto y esto. Señor, te pido perdón porque me enojé, levanté la voz, grité, le grité a mi esposa, le hablé mal, te pido perdón porque dije una palabra ofensiva que no debía haber dicho. Eso es el verdadero homologueo, el decir lo mismo, llamar al pecado por su nombre y decir las cosas tal cual como son. Homologueo. También podemos pensar que homologueo no es solamente decir exactamente lo mismo que lo que hice, sino también decir lo mismo que Dios dice del pecado. Nosotros a veces tenemos la idea de que el pecado de realidad no es tan grave. Bueno, Señor, te pido perdón, pero vos sabés que yo vengo cansado, vengo, vengo mal, ya vengo con muy estresado, entonces me enojo. No estoy diciendo lo mismo que Dios dice, me estoy justificando, estoy poniendo excusas, estoy explicando, estoy tratando de convencer a Dios de que en realidad yo tuve razón en enojarme. Pero ¿qué es lo que Dios dice de ese pecado? Dios dice que eso es un pecado feo, horrible, despreciable, abominable, un pecado que va en contra de su mismo carácter. Entonces lo que yo tengo que hacer, o el homologueo, es entender cómo Dios ve mi pecado. Y cuando yo entiendo cómo Él lo ve y lo que Él dice de mi pecado, yo entonces tengo que decir lo mismo que Dios dice. Me tengo que poner de acuerdo con Dios y decir, Dios, reconozco que lo que hice es un pecado que a vos te resulta abominable. Y la Escritura dice, por ejemplo, que Dios 6 cosas aborrece Jehová, ¿no? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos al mal. Entonces, con la ayuda de la Escritura, yo puedo ver lo que Dios dice de ese pecado. Entonces estoy haciendo homologueo. Homologueo es decir lo mismo que Dios dice, ponerme del lado de Dios y no del lado de mi pecado. Cuando yo me pongo del lado de Dios, ya el pecado no está separándome de Dios, ya no está entre Dios y yo. ¿Sí? Pensalo de forma gráfica. Hay 2 personas, esas 2 personas están peleadas, pueden ser vos y tu cónyuge. Y entre medio hay una barrera que las separa, esa barrera es el pecado. Como cada uno está del lado contrario, del lado opuesto del pecado, digamos, en la vereda de enfrente, entonces cada uno ve el pecado desde su lugar. Pero si yo me pongo de acuerdo con Dios y yo me pongo en el lugar de Dios para ver mi pecado, ya el pecado no está en el medio, sino que yo ahora me trasladé, salí de mi posición, me fui a la vereda de Dios, me crucé a la vereda de enfrente y miré mi pecado desde la óptica de Dios. Entonces ya mi pecado no está entre Dios y yo, sino que yo estoy al lado de Dios, estoy junto con Dios y ambos estamos viendo el pecado con la misma mirada. Así debe ser la reconciliación también en nuestras relaciones personales. Tratar de ponerme en el lugar de la persona para entender cómo la persona fue ofendida, cómo fue afectada por lo que yo le hice.
y entonces así poder pedir perdón. No sirve de nada que yo pida perdón y diga, mira, te pido perdón, pero vos sabés cómo yo vengo cansado, vos sabés cómo estoy, vos sabés que yo estoy... No, eso no es la forma en que la persona ve el pecado, esa es la forma en que yo veo el pecado. Yo cuando hago eso, estoy pidiéndole a la persona que se ponga de mi lado y que lo vea como yo lo veo. Pero el problema es que cuando la persona fue ofendida, cuando la persona fue afectada por mi pecado, no corresponde que yo pida que la persona lo vea como yo, como soy, como el ofensor. Es justamente lo opuesto lo que tiene que ocurrir. El ofensor tiene que salirse, bajarse de su posición, cruzarse a la vereda de enfrente y ver las cosas como la ve el ofendido. En el caso de Dios, Dios es el ofendido, porque nosotros siempre estamos ofendiendo a Dios y debemos ponernos en el lugar de Dios para ver las cosas. Y en el caso de las relaciones interpersonales, nuestros amigos, cónyuges, hermanos en Cristo, padres, hijos, etcétera, cuando nosotros ofendemos, debemos entonces hacer ese trabajo, hacer ese ejercicio de salirnos de nuestra posición, de justificar como ofensores el pecado y ver el pecado como lo ve el ofendido. Y de esa manera se produce la reconciliación. Pero primero se produce la confesión, homologueo, decir lo mismo. La riqueza que nos puede aportar el ver una palabra en su idioma original, ¿no? Y ver cómo esa palabra en griego, por ejemplo, significa mucho más que lo que significa la palabra confesar en castellano.